Vamos ahora a conversar con la señora Lidia Pineda, que representa a los docentes privados en Formosa. Lidia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, a Liliana, a vos y a la audiencia del canal. Gracias por esta comunicación. Bueno, Lidia, ¿qué podemos decir con relación al aumento? ¿Qué les ha parecido? ¿Hubo ya tiempo de analizar todo esto? Sí, estuvimos haciendo nuestros cálculos también nosotros y sacamos un comunicado de prensa en el que poníamos en valor la decisión política de incrementar, también de respetar la paritaria nacional docente, porque el 24 de julio hubo paritaria nacional y ahí se estableció un piso, además de la prolongación en el tiempo de la duplicación del FONIT que ya veníamos teniendo, ¿no? El incremento en sí mismo no es suficiente si consideramos el desfasaje enorme de los salarios, de todos los salarios y los salarios docentes en particular, que arrastramos de los últimos 4 años del gobierno neoliberal que tuvimos y la vuelta a un proceso que para nosotros es muy lamentable, de la fragmentación del sistema educativo en salarios y en muchas otras cuestiones que tienen que ver con el rol del Estado Nacional, en todo lo que es el fortalecimiento de la educación, entendida esta como un bien social, como un derecho, como una cuestión de Estado al mismo tiempo, ¿no? Aun cuando claramente entendemos que esta decisión del gobierno de la provincia no representa una recomposición salarial teniendo en cuenta lo que antes había señalado, sí lo valoramos en una cuestión que tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? La pandemia realmente está produciendo un impacto socioeconómico muy fuerte, una caída de la actividad enorme. Bueno, creo que eso, los datos nos hablan mucho de eso, y la realidad y el compartir con las personas nos hablan de las dificultades económicas que crecen, ¿no? En ese contexto y teniendo en cuenta el proceso que señalé, sí valoramos especialmente el incremento producido. Y también desde una mirada propia de nuestro sector de docentes privados, porque nosotros tenemos claro que este incremento alcanza al 80% de los docentes privados de la provincia de Formosa, en todas aquellas escuelas que tienen aporte del Estado para el pago del salario, que son la mayoría. Pero tenemos un importante número de escuelas privadas a los que no le alcanza, digamos, en forma automática este incremento, que debemos lucharlo en cada escuela, con todo el proceso de desgaste que significa, y más en este momento en que los dueños de las escuelas argumentan una caída fuerte en sus facturaciones. En los jardines maternales, por ejemplo, tenemos problemas muy graves, problemas de atraso salarial importante, de pago de salario en término, en cuotas, y esto realmente complica la vida de muchos compañeros y compañeras de la docencia privada. En ese contexto, teniendo en cuenta también esa realidad, es que expresamos nuestro reconocimiento y la valoración de este incremento que en el cargo testigo del docente inicial, que sería el maestro de grado o el profesor de 15 horas de secundaria o el profesor de 12 horas del nivel terciario, y significa 25.000 pesos en el bolsillo con sumas no remunerativas incluidas, ¿no? Bueno, esa es nuestra opinión respecto al incremento que anunció el gobernador el sábado. Claro, y Otra Lidia, cosa ¿ustedes cómo, importante, sí, te iba a consultar, perdón no, Liliana, no, ¿cómo están trabajando ustedes
bueno, una cosa es el aumento que se ha dado, pero por otro lado, bueno, la lucha sindical cómo va, teniendo en cuenta que, bueno, siempre se las debe procurar por el tema de la regularización, no solamente de sus asociados, sino de todo el sector. ¿Se está cumpliendo con todo esto? ¿Hay diálogo con las diferentes Nosotros patronales? con mucha dificultad, con muchísima dificultad, tenemos abiertos ciertos espacios de diálogo, no tenemos con todos, aún cuando nosotros hacemos un intento importante de generar esos ámbitos, con algunos empleadores podemos dialogar, con otros no, y esa es una bandera que levanta SADOP muy, muy importante para nosotros. La negociación colectiva es un eje central en nuestra acción sindical, no solo con los empleadores privados, y ahí también mi reiteración, nuestra reiteración del pedido permanente que hacemos a todos los ámbitos, al ámbito estatal como al ámbito de los empleadores privados, de constituirnos en espacios de negociación colectiva, de que tengamos paritarias sistemáticas donde nos sentemos a hablar no solo del salario, sino también de las condiciones de trabajo. Sabés, Liliana, las últimas 2 actas paritarias nacionales nos dieron una fortaleza importante en condiciones de trabajo, en lo que tiene que ver con la salud del docente, en el tema de la desconexión, en el tema de la carga horaria ligada, la conexión ligada a la carga horaria que el docente poseía cuando trabajaba en forma presencial. Eso fue ratificado en la última paritaria que fue el 24 de julio, y se viene todo un trabajo muy, muy fuerte respecto de la adecuación del protocolo marco que sacó el gobierno nacional para el regreso a la escuela, el regreso a la presencialidad, ¿sí? Ese es un trabajo que tenemos que hacerlo los sindicatos en contexto de diálogo con los empleadores de cada escuela y también buscando desde el Estado provincial un marco que ratifique lo que ya está establecido a nivel nacional y también ponga elementos de la particularidad de la provincia de Formosa, ¿no? En eso estamos trabajando mucho en este momento, dando a conocer el protocolo, indagando cómo están cada una de las escuelas privadas, empoderando mucho a nuestros referentes de cada escuela para asumir la tarea de mirar la escuela y hacer propuestas que superen las dificultades. Nosotros hoy tenemos dificultades de agua en Lomitas, por ejemplo, en la ICI, entonces que exceden a la escuela en sí misma, que también en el pueblo hay dificultades por las sequías, por falta de lluvia. Bueno, todas esas cuestiones estamos trabajando, además de fortalecer a nuestros compañeros, que la verdad que los primeros 3 meses de este trabajo en la modalidad no presencial fueron muy, muy, muy intensos. Había docentes que desconocían muchas herramientas de trabajo en la virtualidad, que de manera intempestiva tuvieron que aprender. Nosotros valoramos muchísimo el esfuerzo hecho por nuestros compañeros. Gracias a ellos se garantizó la educación aún en contexto de pandemia. Así que mi reconocimiento a todos los docentes, privados en particular, por el esfuerzo que están haciendo en sostener la educación aun cuando no estamos yendo todos los días a la escuela. Lidia, en ese contexto han habido bajas, tenemos leyes que protegen para que no haya despidos en este contexto, pero ¿han tenido algún tipo de denuncia de bajas dentro de lo que es el plantel de los privados hoy por hoy? Tenemos un caso en un jardín maternal que estamos, por supuesto, muy atentos a todo lo que ocurre ahí. Ese es el jardín maternal Peter Pan.
Ahí hago un llamado por este medio, Liliana, muy fuerte a la empleadora, a la propietaria. Nosotros queremos que nos demuestre, así lo pedimos en sede de Subsecretaría de Trabajo. Ella dice tener dificultades económicas para sostener el salario de las trabajadoras, pero para que podamos tener una negociación paritaria, tenemos que mirar sus facturaciones, tenemos que saber fehacientemente cuáles son sus problemas, tenemos que estar realmente, tenemos que constatar que no ha recibido las ayudas de emergencia que el gobierno nacional y también el gobierno provincial a través de ciertos préstamos está dando en este tiempo. Bueno, esa dificultad estamos teniendo. La empleadora no nos demuestra sus dificultades económicas y está intentando que las trabajadoras hagan un acuerdo a la baja, aceptando pago el salario como se pueda, y bueno, ahí estamos confiando fuertemente en la Subsecretaría de Trabajo de que no homologue un acuerdo que viola absolutamente todos los derechos de las trabajadoras de ahí, que pretende la empleadora, ¿no? Ahí también necesitamos tener un acompañamiento de las familias, un involucramiento de las familias. Sabemos que hay familias cuyos papás se dedican a la actividad privada o tienen dificultades para seguir consiguiendo los ingresos porque se redujo absolutamente la actividad, pero también sabemos que hay otros que creen que no se está dando clase, o que creen que el jardín maternal es una guardería. Nosotros sabemos que no es así, sabemos que ahí hay trabajadoras preparadas, que lo que hacen no es cambiar los pañales solamente, hacen una intervención de tipo pedagógica, de tipo de estimulación temprana a los bebés, a los niños. Bueno, todo eso hay que ponerlo en valor, sobre todo porque se trata de trabajo de mujeres, que muchas veces la comunidad piensa que viene a colación de lo que hacemos las mujeres cuando somos mamás. Y esto es otra cosa, esto es un trabajo profesional que hay que valorizarlo y respetarlo. Y el salario es una forma de darle valor a lo que se hace en los jardines maternales. Te agradecemos mucho, Lidia, la comunicación, ¿eh? Estamos, porque nos mandan también así algunos mensajes, por eso queríamos saber si hubo algún tipo de baja dentro, teniendo en cuenta también el contexto que estamos pasando, ¿no? Liliana, sí. Despidos no, y estamos cuidando, bueno, gracias a Dios, ¿no? Absolutamente todo nuestras escuelas, pero tenemos dificultades con que esas trabajadoras lleven el pan cada día en sus casas. Y para nosotros eso es muy, muy importante, muy grave. El lunes volvimos a la Subsecretaría de Trabajo por este tema y bueno, vamos a tener informadas a la comunidad y pedimos a las familias que protejan a las maestras, a las docentes que trabajan en los jardines maternales, claro. Especialmente. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Lidia. Gracias a ustedes, Liliana, que tengan un buen día. Bueno, Lidia Pineda, ustedes escuchaban, referente de secretaria general de SADOP, explicándonos los trabajadores docentes privados, cómo están con los anuncios, si hubo decesos o no, en este contexto tan especial, porque acuérdense ustedes que no se están dando clases, algunos de manera virtual en las universidades, pero en los colegios secundarios no. Y bueno, las cuotas hay que pagarlas, todo eso influye en nuestra economía actual. Ese fue su síntesis.